Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Yolanda Guzmán Zúñiga, actualmente estudiante en la Universidad de Bordopatía. Teniendo en cuenta el presente, las presentaciones se basa principalmente en lo que tiene que ver con el componente práctico de propagación y micropropagación de plantas. Con la tutora Rocío del Carmen Yepes. Pertenezco al grupo 21 de la Universidad de Bordopatía. Bueno, de acuerdo a la visita, se realizó en Paraíso 92 varietales finos, la cual se caracteriza en incentivar pues, la producción de café, en liderar procesos en cuanto a ella, en dirigir o pues producir variedades exóticas y de calidad, los cuales le dan un alto grado en cuanto a la tecnología para incentivar la producción del café y pues para obtener buenos resultados, tanto a nivel nacional como internacional. Se debe tener en cuenta que como inicio de la práctica se tuvo una charla aproximadamente de 3 horas con el caficultor Wilton Benítez, en el cual especificó la visión y hasta qué punto se plantea llegar la empresa, cómo fue sus inicios de ella y todo esto, ¿no? De igual manera señala una frase una frase pues importante y pues de gran impacto, de la cual nos dice pues que no se trata de producir lo mismo o ser alguien de montones, ser diferente y pues estudiar otras alternativas de producción e innovación. No es simplemente arraigarse en las mismas costumbres de producción, solamente hay que atreverse a cambiar la perspectiva de las cosas. Como tal, la empresa le da un alto grado a lo que tiene que ver con la maquinaria, puesto que permite un análisis del café de manera físico. Posteriormente se le da la clasificación de la higienización y un tipo de germanización. Además es necesario poseer un alto grado de inocuidad, siendo un factor clave para la obtención de buenos resultados. Cuando hablamos de, de carácter físico, hacemos referencia al, como al escoger el café como tal en su tamaño, puesto que hay cafés que pueden ser grandes, pequeños, medianos, y esto permite pues la obtención de buenos resultados. En cuanto a la germinización, tiene que ver con el sabor, color y olor y aroma. Visita el vivero. Bueno, de acuerdo a lo formado en la práctica, variedades finas cuenta con 26 variedades, como ustedes pueden observar. Entre las más significativas se encuentran las siguientes, y también se producen pues, variedades exóticas, como es el caso del Hecha, el Tabi y el Borbón. De igual manera se le da un alto grado en cuanto a lo que tiene que ver con la genética, en cuanto el uso de injertos pues, para mejorar lo que tiene que ver con la producción de como tal de la variedad y pues mejorar pues, variedades como tal. Hay que tener en cuenta que se tiene un alto grado de orden de acuerdo al vivero. Se le aplica bueno pues abono en cuanto el proceso de desarrollo. En este caso se utiliza lo que tiene que ver con el DAP. Se le debe aplicar a la plántula no tan cerca a, a ella, pues porque pues la puede afectar, puede provocar que se queme la planta. Se debe tener en cuenta que actualmente esto exporta a diferentes partes del mundo, como es el caso de Canadá, Asia, Estados Unidos, entre otros. Mm, Tanto que ha llegado a obtener reconocimientos a nivel internacional y nacional. Todo esto se debe de acuerdo a la calidad, eh, como lo dice el caficultor Wilton Benítez. Es necesario hablar sobre rentabilidad más no de volumen o toneladas. Mm, En cuanto a los ensayos, en este caso de manera asexual lo realicé con lo que tiene que ver con la lechuga, específicamente la variedad Simpson, la cual se depositó en aviolos a germinal durante un determinado tiempo. Pues más adelante estaremos viendo los pasos a seguir y qué tiempo se tardó en germinar y todo este procedimiento, ¿no? Como sustrato se utilizó lo que tiene que ver con el humus de lombriz y gallinaza, y se debe tener en cuenta que se hace descender a una profundidad de 0 a 31 centímetros.
De acuerdo a los ensayos planteados, se desarrollaron en Lerma, corregimiento, pues, bueno, perdón, pues corregimiento de Lerma y pues municipio de Bolívar Cauca, la cual se encuentra a una temperatura pues, variante entre los 19 a los 29 grados. Como principal, bueno, como primer eh, como primer paso sería pues, la elección de los recipientes para germinar las semillas. Se debe tener en cuenta que este debe ser de un tamaño adecuado. Como lo decía anteriormente, se hizo en aviolos. Mm, el siguiente paso sería la desinfección. En este caso se utilizó lo que tiene que ver con el yodo, pues para prevenir posibles afectaciones a la planta como hongos, bacterias y nematos. Llenado de recipiente del sustrato a utilizar. En este caso, como lo decía anteriormente, se utilizó lo que tiene que ver con el humus y la gallinaza. Se debe tener en cuenta que este debe tener se debe tener un alto grado de compactación para que la planta se desarrolle adecuadamente. Al igual, se debe depositar agua para que la plántula, para que la semilla pues pueda obtener un alto grado de germinización. La adecuación de los orificios para depositar la semilla. Estos se deben hacer a una profundidad de 0,71 centímetros, como lo decía anteriormente. Llenado de los orificios hechos en la siembra. Después de haber transcurrido todos los procesos anteriormente, se procede a la siembra. Cabe resaltar que es una semilla muy pequeña, entonces se dificulta a la hora de la siembra. Hay que tener un proceso muy riguroso, puesto que si tú siembras una semilla eh, o coges y siembras más semillas como tal, puede afectar en cuanto al desarrollo de las semillas, puesto que eh, no es habitual sembrarlo de esta manera. Primeros indicios de la germinación. Después de haber transcurrido los 10 días de la siembra, se comienzan a observar los primeros indicios de germinación, como lo pueden observar en la figura. Formación radicular y foliar correctamente. Bueno, después de haber transcurrido los 15 días, ya se comienzan a observar los primeros indicios de pues correctamente en cuanto a la radicularidad y foliar de la planta. Lo que quiere decir que eh, ya están en su punto adecuado pues para el trasplante eh, a, a- al exterior como tal, ¿no? Germinación en su totalidad lista para el trasplante. Después de transcurrido los 20 días de la siembra, la hortaliza está lista para el adecuado trasplante y el proceso de germinación mínimo. De igual manera, se debe tener en cuenta que la planta requiere algunos elementos fundamentales para la evolución, como es el caso del oxígeno, temperatura y agua. Como ustedes pueden observar en la figura, se encuentra el cerro de Lerma y las lechugas en la parte de abajo. El proceso de germinación ya casi terminado. Algunas imágenes de acuerdo al desarrollo de la práctica, bueno, del ensayo como tal, eh, las, mm, las, las huertas de acuerdo a su distribución ya sembradas, el humus del hombre utilizado y todos los procesos nombrados anteriormente. En cuanto al desarrollo del ensayo de propagación asexual, se hizo con la yuca dulce. eh, Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la localidad se encontraba, pues fue muy fácil obtener las semillas, ya que se encontraba, eh, de acuerdo a la finca, ya sembrada, ¿no? Se debe tener en cuenta que a la hora de escoger el tallo se debe hacer eh, de un tallo que no sea tan joven ni tan viejo, puesto que puede intervenir a la hora de la producción de pues como tal de la yuca y de el brote de estas, ¿no? Puesto que un tallo joven es más susceptible a posibles nematodos. Por lo contrario, un tallo ya mucho mayor eh, es muy, bueno, se reduce el número de yemas, por lo cual se va a obtener un porcentaje reducido de brote de estas, ¿no?
De acuerdo a la práctica, se sembraron 50 matas, de las cuales nacieron 48, por lo cual quiere decir que tenemos un porcentaje de germinación del 90%. Después de haber seleccionado la plántula, se procede a lo que tiene que ver con el corte de los trazos como tal. Se va a hacer de 20 a 23 centímetros. Bueno, esto varía de acuerdo, de acuerdo al gusto, pues, del que quiera sembrar. De igual manera, se hizo en un terreno ya adecuado pues, de eliminación de malezas, puesto que ya se tenía sembrado maíz y plátano en ese terreno. Emisión de raíces y yemas, determinar este dato después de los 20 días. Bueno, después de haber transcurrido los 15 o 20 días, ya se comienza a observar los primeros brotes de la yuca como tal. Las primeras raíces de la yuca se comienzan a observar después de los 8 días al ejercer la siembra, de tal manera que se desarrolla por sigue a los 7 a los 10 meses, que sería como tal el proceso ya vegetativo culminado y ya se puede cosechar la siembra. ¿Qué dificultades o inconvenientes se encuentran en el desarrollo de esta actividad? De acuerdo a la actividad no se encontró ningún inconveniente. De acuerdo a la imagen pueden observar ya una yuca de un mes, los primeros brotes y una madera que no es apta para la siembra, ya que tiene pocas yemas, entonces no va a tener una buena producción. Algunas imágenes de acuerdo a la práctica. Las yucas ya un mes después de haber transcurrido la siembra. El maíz ya está un poco más grande, el plátano, y es una yuca ya de un mes como tal. ¿Cuáles considera que son las ventajas a utilizar las técnicas de propagación asexual y no sexual? Entre las ventajas más significativas en cuanto al uso de propagación asexual, se encuentran eh, pues, permite pues, una mejora en cuanto a la especie. Pues, en este caso no se utilizó injertos. eh, Al igual es más fácil la propagación de esta, pues, brindando más ganancias y aún al productor de la calidad. A partir de un individuo se pueden propagar diversos individuos, además de no requerir de una semilla. Además de la materia de herramientas de insumo utilizado en la propagación asexual de la especie, selecciona cuáles más considera que se debe tener en cuenta en garantizar un mayor éxito. De acuerdo a la propagación asexual, es de considerar que uno de los factores a tener en cuenta eh, es el adecuado pues, desarrollo de la planta correspondiente a las condiciones climáticas y de relieve con las que se encuentra. Además, la proporción de materia orgánica, el manejo fitosanitario y las buenas prácticas agrícolas son de gran importancia en cuanto a la obtención de buenos resultados. Y esto sería todo. Esto son la biología utilizada de acuerdo al trabajo. Muchas gracias.